El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado al sol el cielo como hogar. Y como cuando sale un novio de la alcoba nupcial, o como cuando un atleta se dispone a recorrer su camino, así sale feliz el sol para hacer su recorrido. Comienza su carrera en un punto del cielo y hace todo su recorrido hasta llegar al final. Nada en la tierra puede escapar de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo peligro a quien te respeta. Los que te obedecen serán recompensados. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar seguro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Amén. Aleluya. Bueno, la semana pasada comencé a hablarles acerca de lo que podríamos considerar la preparación para el recibimiento del nuevo año en el mes de septiembre, según el calendario hebreo. Y comencé hablándoles en el primer tema de esta serie de enseñanzas que vamos a impartir hasta el recibimiento del año nuevo. Según el calendario hebreo, les comencé hablando. ¿Quién recuerda el tema de la semana pasada? No busquen las notas. Tiempos designados. Cuando los veo buscar las notas me preocupa porque me dice siempre eso que no repasaron en toda la semana. Tiempos designados. Yo les dije la semana pasada que es muy difícil que todo esto, es decir, lo que es costumbre es fácil recordarlo, pero cuando una cosa nueva está viniendo a nuestra vida, tenemos que estar siempre repasando, indagando, siempre tratando de refrescar la memoria, de tener todas esas cosas allí presentes para no olvidar ninguna de ellas. Entonces es muy difícil cuando usted recibe una enseñanza que tal vez no la ha oído o la oyó más o menos, o cuando la escuchó nunca la entendió, y luego usted no repase porque se hace más duro el trabajo para mí. Tengo que casi volver atrás con algunas ideas para que mantengan el hilo de lo que estamos diciendo y nadie se pregunte ¿por qué lo está diciendo? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? Yo les pido que tomen en cuenta por favor lo que les digo y repasen en las semanas. En la semana. Les hablé entonces el domingo pasado de los tiempos designados y les puse, recordarán, una imagen del calendario hebreo, y también en esa imagen está el calendario gregoriano y están las fiestas del Señor y están los ciclos de los tiempos, y estuvimos conversando de manera introductoria de eso. Hoy les quiero hablar del tema que he titulado los tiempos y las leyes. Es necesario que nosotros podamos ir al fundamento de lo que el Señor estableció para poder entender por qué es necesario hacer hoy ciertos cambios. Estamos muy acostumbrados a todo un sistema
religioso, lo digo como iglesia, venimos de un sistema religioso. Tal vez nuestros pastores que tuvimos en alguna época, nuestros maestros que tuvimos en un tiempo, no estaban muy entendidos en esto, y no fue que no quisieron enseñarnos, siempre lo digo. Yo muchas veces les digo a ustedes, perdónenme por algo, no porque se los enseñe mal, sino porque tal vez lo omití, porque no sabía, porque lo ignoraba. Y algunos que tienen buen corazón me perdonan rápido, y otros se demoran un poquito, pero luego me perdonan, y eso es bueno. Entonces es importante, cuando usted está aprendiendo algo, tener un corazón abierto. Diga conmigo: Señor, abro mi corazón a lo que tú quieres impartirme en esta hora. Dile: abro mi mente y dispongo mi espíritu para ser impartido en esta hora. Aleluya. Estuvimos hablando la semana pasada de algunas cosas. Voy a hacer apenas una reseña sobre esto para que mantengan la idea. Y les mencioné lo que el apóstol Juan dice en su primera epístola, cuando habla del gran engaño que vendría sobre el mundo, y que este gran engaño estaría bajo la autoridad y bajo el poder del maligno, y que el maligno engañaría a todas las personas. El apóstol Pablo advierte, cuando escribe a los Efesios, o cuando está allí el libro de Hechos, el doctor Lucas en el capítulo 20 hace una reseña muy importante en el capítulo 20, y Pablo está hablándoles a los hermanos de Éfeso, porque les dice: yo estuve entre ustedes, traté siempre de hacer las cosas bien, aunque algunos de ustedes tal vez se molestaron conmigo. Y les advierte que después que él se fuera, que ya no estuviera con ellos, entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y advirtió diciendo: aún de ustedes mismos se levantarán algunos que procurarán arrastrar tras sí a los discípulos. Imagínese usted, si se considera discípulo del Señor, usted no está exento de ser arrastrado por todas estas cosas que tienen apariencia de piedad, que parecen cosas de la luz, de la justicia del Señor, pero que al final son engaño. Por eso es que muchas personas son engañadas, muchas personas salen y van tras esas cosas perversas, por no tener fundamento, doctrina, discernimiento, revelación ni comunión con el Señor, aunque son personas que van a la iglesia. Creo que hay mucho feedback, bájenle un poquito, hay creo que mucho volumen. Gracias. Y quiero además decirles o recordarles, les dije también que hay una parte masiva de ese engaño diabólico y perverso que está profetizado en el libro de Daniel, el cual quiero citarles en un momento. El tiempo del fin anuncia un engaño descomunal, una cosa impresionante, y que por ser tan descomunal, muchas personas asumen que es normal lo que está pasando, es normal que esto sea así, es normal que esto se trate de esta manera, es normal que esto ocurra de esta forma. Si lo hacen allá, entonces yo lo puedo hacer, si lo hacen acá, yo también lo puedo hacer. Y se hace algo globalizado, y es lo que sugiere que está bien, es lo que sugiere a la mente, a la lógica, que debemos también seguir esos caminos y esos pasos. Ahora, ¿sabe qué es lo difícil? Cuando usted está siendo enseñado, impartido, está en un lugar o está leyendo las cartas apostólicas y se da cuenta que usted está llamado, llamada a ir contracorriente. Si quiere hacer la voluntad del Señor, si quiere vivir en los términos del Señor, si quiere ver la gloria del Señor, seguir la corriente de todos puede ser algo muy peligroso, pero muy peligroso. Entonces les llamo la atención en este sentido, porque precisamente hacer lo que no todo el mundo hace llama tanto la atención que parece engañoso y peligroso, y puede ser lo verdadero. ¿Recuerdan cuando vino el Rey de Reyes? Él comenzó a enseñar y a decir cosas que para su tiempo nadie enseñaba. Hizo cosas que para su tiempo nadie hacía. Comenzó a mostrar cosas que para su tiempo nadie más mostraba. ¿Y qué dijeron todos los de su tiempo? Cuidado con este. ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Y eso de dónde lo sacó? ¿Y por qué enseña esas cosas? ¿Y por qué no cumple con la ley de los ancianos? ¿Y por qué no obedece los mandamientos de los ancianos? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué sus discípulos hacen aquellas cosas? Y comenzaron a criticarlo porque él comenzó a ser totalmente distinto de lo que estaba ocurriendo.
Y cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, esto es lo que el Señor nos pide hacer, lo que casi nadie está haciendo. Entonces es muy fácil acomodarse a un sistema religioso que impera y que gobierna y que en muchos casos está bajo el maligno. Di conmigo, el tiempo del fin anuncia un engaño descomunal que afecta a todos, no los escucho, a todos en la tierra. Así que de una forma u otra, y por eso es tan importante que usted asuma esto con mucha responsabilidad, de una forma u otra estamos siendo afectados por ese gran engaño, y es apremiante que usted se determine, se los dije y se los he estado diciendo, ser verdad, no sea mentira, sea verdad. No estoy diciendo no diga mentira, no escuche mentira, no. Estas son cosas que vienen y pueden estar afuera. Yo digo, la esencia de nuestro ser debe estar compuesta por verdad. Se supone que debería ser así, sin embargo, en muchas personas que asisten a una iglesia como la nuestra, a veces encontramos muchísima mentira. El profeta Daniel anunció que el estado de gobierno de ese poder diabólico haría algo que la gente hoy en día no reconsidera, o tal vez no le llama la atención, tal vez no le importa. Ese poder diabólico haría algo que trastocaría todo el plan del Señor y pondría el mundo al revés. Porque ese poder diabólico atacaría la médula, el fundamento de lo que Dios utilizaría para construir su reino en la tierra a través de los hombres, constituir su iglesia. ¿Qué es eso a lo que me refiero? Nada más y nada menos que los tiempos y las leyes del Señor. Entonces viene un nuevo sistema que ataca los tiempos y las leyes del Señor, y ese nuevo sistema, cuando nos envuelve también a nosotros como iglesia, nos pone aparte del plan de Dios. Nos saca por completo, nos hace vivir en un despropósito en cuanto a tiempo y en cuanto a leyes, en cuanto a mandamientos. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse la vez pasada? Que muchas personas dicen que el diezmo es de la ley. Y yo les explicaba a ustedes, bueno, ¿y de dónde sacamos nosotros el pecado? El concepto de pecado, ¿de dónde lo sacamos? De la ley. Pablo llegó a decir en Romanos 7, si la ley no dijera que esto es pecado, yo seguiría viviendo como que si estoy perfectamente bien. Pero por causa del mandamiento, dice, el pecado tomó ocasión y la ley me mató. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley está ahí. Dios dijo, ¿recuerdan cuando les hablé el otro día? Los 10 mandamientos hoy, porque la gente piensa que los 10 mandamientos pasaron, que ya eso no existe, que no tiene ninguna relevancia ni trascendencia. Pero ¿de dónde sacamos nosotros el concepto de pecado? De la ley. Entonces podemos creer que la ley está vigente cuando se trata de pecado, pero no podemos creer que la ley está vigente cuando se tratan de otras cosas. Tenemos un problema serio, porque pensamos además que las leyes que Dios estableció, las instituyó y las estableció a través de Moisés y en el Pentateuco, y no creemos que Dios, desde antes que ni siquiera hubiese puesto el primer hombre sobre la tierra, ya Dios tenía leyes que regían toda la creación, toda la naturaleza, todos los seres invisibles y visibles que se manifestarían. Ya Dios tenía las leyes. Pero pensamos, como muchos judíos dogmáticos, que la ley es aquella ley, la ley mosaica. Y no estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de la ley del Señor. Di conmigo, ley. Así que el profeta Daniel anunció que este estado de gobierno perverso atacaría los tiempos y las leyes del Señor para que se tergiversara, se torciera todo lo que Dios ha querido hacer. ¿Y cuánto ha costado? Ha costado tanto que tuvo que venir en persona Él mismo, encarnado en el Señor Yeshua. Tuvo que venir Él mismo a poner orden. Y aunque vino Él mismo, todavía a nosotros nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y aún así nos cuesta creer. Creemos más lo que todo el mundo hace. Es más fácil para nosotros seguir la corriente que pararnos firmes contra la corriente como verdad. Eso pues es una cosa que pareciera que no tiene en nosotros lugar. Así que, ¿por qué este poder diabólico ataca estos dos elementos de fundamento de todo lo que Dios ha querido edificar, las leyes y los tiempos? ¿Por qué? Para lograr apartar a las personas del verdadero plan que el 3 veces santo ha establecido. Si usted no entiende los tiempos del Señor y no entiende su ley, usted está
fuera. ¿Cómo nosotros podríamos decir que no, la ley no tiene ninguna relevancia si el mismo Señor Yeshua vino y dijo, yo vine a cumplir la ley? Nosotros estamos aquí gracias a que Él cumplió la ley. Entonces, si no tuviera relevancia, ¿para qué Él vino a cumplir la ley? ¿Para qué? O sea, estamos en una contradicción de tantas cosas. Hay mucha confusión en la mente de personas, porque yo le enseño esto a usted y le voy a mostrar ahora lo que Daniel nos dice. Pero hay personas que están justificando otras situaciones. Entonces pareciera que unos estamos en el oriente y otros en el occidente cuando se trata de establecernos en el fundamento del Señor. Ahora fíjese, si el maligno entonces trastoca el fundamento de tiempos y leyes, nosotros nunca seremos edificados conforme a la verdad del Señor. Yo les decía la semana pasada que cuando el Señor Yeshua vino, no vino en cualquier época. Cuando murió, no murió en cualquier época. Cuando resucitó, no resucitó en cualquier época. Cuando se manifestó el Espíritu Santo allá en Pentecostés, no fue en cualquier época, ya lo mencioné. Y cuando pasaron tantas otras cosas, no fueron en cualquier época. Todos los eventos trascendentales del Señor ocurrieron en el marco de las fiestas del Señor. Y les he insistido en que tengan esto presente. No se trata de las fiestas de Israel. No estoy hablando de las fiestas judías, porque luego ellos incorporaron una cantidad de fiestas y de rituales debido a las memorias de cosas que vivieron sus antepasados, y eso es otra cosa. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las fiestas que el Señor instituyó. Y cuando les leí Génesis 1 la vez pasada, al citar aquel pasaje que dice que cuando Él colocó las estrellas y todo lo demás y las lumbreras, ¿para qué las estableció? ¿Lo recuerdan? ¿Para qué? No repasaron. Para marcarnos a nosotros los tiempos, los días, las noches, las semanas, los meses y los ciclos de la tierra. Para eso están allí. Entonces usted no puede simplemente vivir así, en horizontal. Usted tiene que vivir en verticalidad y en horizontalidad. Tiene que saber por qué eso está allí. Hay una razón, no es simplemente todo lo que nos muestra el calendario gregoriano y algunas de las situaciones que la ciencia también nos puede revelar. Y por cierto, la ciencia a veces nos hace algunos aportes interesantes al respecto. Pero el profeta Daniel está hablando de algo maravilloso y nos marca esto con un propósito. Y es que aprendamos que los tiempos y las leyes del Señor es algo que a nosotros nos va a permitir afirmar, confirmar y consolidar el plan de salvación que Dios tiene con nosotros. Las leyes y los tiempos. Nuestro gran Elohim hoy nos está diciendo que nosotros necesitamos saber mucho más acerca de los tiempos que estamos viviendo. Mire, el hecho de que a mí no me lo enseñaron no quiere decir que yo no lo voy a aprender y que yo no lo voy a enseñar. ¿Cuántas cosas cuando se trata de la vida personal? Yo les he hablado muchísimo de mi vida, de la situación familiar que tuvimos cuando yo era niño, mi papá y todo y siempre les digo esto, mi papá a mí no me enseñó lo que yo hoy tengo o vivo, nunca me lo modeló, pero el hecho de que él no me lo haya enseñado y nunca me lo haya modelado no quiere decir que yo voy a seguir la vida que él vivió. ¿Me estoy explicando? Yo tengo que pensar en lo que Dios tiene para mí. Como maestro, predicador, pastor, apóstol, hoy les enseño a ustedes, pero no quiere decir que esto es todo lo que ustedes tienen que aprender. Deben profundizarse en lo que están recibiendo. El Señor nos está diciendo que necesitamos saber mucho más acerca del terrible engaño que nos ha afectado a todos como iglesia. El Señor nos está diciendo que debemos saber cómo comenzó este terrible engaño, cuándo comenzó, por qué comenzó. Usted necesita saber qué debe hacer acerca de lo que se ha cernido sobre todo el mundo para evitar ser engañado. Y sabe, yo se los decía en días pasados, esto no es algo que comenzó ayer, ni hace un mes, ni siquiera hace un año, ni siquiera hace un siglo que esto comenzó. Esto tiene todo el tiempo que el ser humano tiene sobre la tierra. Quiero confirmar o afirmar esto con mucho énfasis. El Señor Yahweh, se los dije, se los he dicho, Él va a salvar a su iglesia, claro que la va a salvar. Él va a salvar a todos aquellos que la ha escogido y ha predeterminado justificar por la sangre de su Hijo, el Cordero. Él va a salvar su iglesia, para eso envió a su ungido. Pero yo le quiero decir que todo esto está ocurriendo y todo esto va a ocurrir en el marco de sus días santos.
de sus fiestas. Y tenemos que nosotros estar atentos a lo que Dios está haciendo. ¿Recuerdan cuando les hablé de la novia? La novia, que somos nosotros, toda la iglesia del Señor en el mundo, se supone que debe alistarse para unas bodas. Pero la novia anda distraída, no sé en qué anda la novia. La novia debe estar pendiente cuando es la fecha de la boda. Debe arreglarse, debe ponerse en la línea, debe ajustarse al vestido que ya lo tiene diseñado. Ella no se lo va a diseñar, ya se lo diseñaron. La novia debe estar muy atenta a cuándo el novio va a venir. Pero la novia anda distraída. Imagínense que sea el día de la boda y llegue el novio y la novia, ¿dónde está? No está lista. Y les hablé de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque no aprendemos de los tiempos, no aprendemos de las leyes del Señor. Quiero que sepa esto, los tiempos están sujetos a las leyes. El Señor se maneja en todo un sistema legal. Si el Señor no se manejara en un sistema legal, usted no tendría la necesidad de creer en el Rey Yeshua, ni ser sumergido en la sangre del Señor para ser salvo. Pero se maneja en un sistema legal. Él tiene que mostrar la legalidad de lo que él está haciendo. Si no, el diablo diría: claro, como tú eres Dios, tienes toda la ventaja sobre mí. ¿Recuerdan a Job? El diablo podría decirle al Señor: Señor, ¿cómo no me vas a ganar si tú fuiste el que me creaste? Tú soplas y yo desaparezco. Es decir, no es justo que tú uses esa fuerza, todo ese poder, cuando tú sabes que lo que creaste tiene un problema y piensas que yo soy el problema es lo que creaste. Miren este argumento que yo les estoy presentando a ustedes. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice: bueno, como yo funciono en un marco legal porque yo soy un Dios de justicia, le voy a comprobar a toda la creación y al diablo que lo que yo hice es verdadero y sí funciona y sí es real. Tengo gente que me ama, dice el Señor, y que hace lo que yo digo, y que me obedece, y que me sirve de corazón. Entonces, en ese marco legal, Dios le da a los justos autoridad y poder y unción para que funcionen. Pero cuando usted y yo no queremos funcionar en ese marco legal porque pensamos religiosamente, eso es de la ley o qué sé yo, alguna otra cosa que podamos decir, el diablo gana ventaja sobre nosotros, nos enceguece, nos ensordece, endurece nuestro corazón para que no hagamos lo que Dios manda que hagamos. Así que Dios no va a abusar de su poder para hacer desaparecer al diablo. No, Él vino y Él dijo: ¿tú crees que nadie puede cumplir lo que yo he ordenado que se haga? Pues aquí vengo como hombre ahora y lo voy a hacer todo. Y cuando lo hizo todo, el Señor nos dejó a los demás el testimonio de que sí es posible hacerlo. Es posible agradar al Señor, es posible vivir para el Señor, es posible honrar al Señor, es posible morir por el Señor, es posible amar al Señor, obedecer al Señor, es posible. Y para que no tuviéramos el riesgo de no hacer lo que Él manda, dijo: bueno, voy a prepararlos aquí. Ordenó toda la casa y dijo: y ahora les voy a dar mi espíritu para garantizar que no erren el blanco. No van a errar, no van a fallar. Qué lindo es eso. ¿Cómo podemos contemplar a alguien en la antigüedad que Dios diga: he encontrado a David mi siervo, quien hará todo lo que yo quiero? Y que Dios luego de un testimonio diga: él es una persona conforme a mi corazón. En el antiguo pacto, sin el Espíritu Santo. Pero todos hemos creído: no, es que, bueno, como Él es el Señor, Él sí podía. No, dile a tu vecino: tienes al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es: ¿qué tanto nosotros sabemos de lo que el Señor llama su plan de días santos? Él tiene un plan, dentro de ese plan tiene un cronograma. Di conmigo: cronograma. ¿Para qué sirven los cronogramas? Les dije la semana pasada, nosotros manejamos calendario. ¿Por qué manejamos calendario? Pues porque tenemos que organizar nuestra vida. ¿Y por qué pensamos que Dios no maneja un calendario? Si Él es el más perfecto, el santo, el que todo lo planifica, todo lo prevé, todas las cosas están contabilizadas por Él, todo ha sido ajustado de acuerdo a un diseño, todo está en el marco de un plan. ¿Cómo no vamos a pensar que Él no maneja un calendario? Dios maneja calendarios. El Señor Yeshua dijo, hablando de su segunda venida, cuando le preguntaron y de todos los eventos que acontecerán previos a su segunda venida, los discípulos le dijeron: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Él les dijo: mire, hay cosas que a mí no me es permitido decirles, ustedes no las van a saber porque el Padre las dejó en su sola potestad. El Señor tiene tiempos para todos los eventos y para todas las cosas, y van a ocurrir según su calendario.
según su calendario. Ahora, nosotros tenemos toda la ventaja de conocer ese calendario, porque Él nos dejó los días santos, nos dejó las fechas de sus fiestas, que Israel luego creyó que eso era solo de ellos y que nosotros hemos creído que eso es solo para Israel, porque solo Israel las practica. Podemos pensar, no, eso es solo para Israel, porque nadie más lo hace. Si de este lado del mundo, en Occidente, nosotros lo hiciéramos, entonces dirían, bueno, es para Israel y para los occidentales. Pero ¿quién más se ha atrevido a hacerlo? Ahora es cuando estamos viendo un despertar de esto. ¿Por qué muchas cosas no han ocurrido? ¿Por qué vemos todavía la iglesia tan fragmentada? ¿Por qué pensamos que la iglesia todavía no ha llegado a ese nivel de gloria? No lo ha podido manifestar porque la iglesia no puede hacer lo que solo puede hacer si está dentro del marco del calendario del rey. Dentro de sus tiempos, el Señor siempre, lean los evangelios, ahí dice que Él todo lo que hacía, lo hacía según el Señor se lo había mandado. Todo lo que hacía, lo hacía según lo que Dios había ordenado. Todo lo que hacía, lo hacía como el Padre se lo había pedido. Lo que Él veía en el Padre. ¿Qué estaba haciendo el Señor Yeshua? Siguiendo un modelo, siguiendo un plan, siguiendo un calendario. Entonces no sabemos de estas cosas y es importante que hoy más que nunca usted se alinee con el Rey. Por favor, acompáñeme al libro de Daniel capítulo 7. Esta vez voy a leerles estos pasajes en la Reina Valera. Daniel capítulo 7. Voy a leer el verso 23 que dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto ya pasó. Escuchen, se está refiriendo al Imperio Romano. El Imperio Romano estaba destruyendo todas las naciones y la gente de toda la tierra, estaba conquistando todo el mundo entonces conocido, el Imperio Romano. Ese es el cuarto reino del que está hablando, pero aquí sucede algo más y es el crecimiento de ese reino. Lean conmigo por favor el verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y este que se levantará de los 10 a 3 reyes derribará, y si habían 10 quedan 7. Esto que está diciendo se refiere, lean el libro de Daniel. Yo les recomendé la semana pasada que lo leyeran. ¿Cuántos lo leyeron el libro de Daniel? Oh, qué bien. Bueno, pueden más o menos entender lo que estoy hablando. Los demás deben esforzarse un poco. Por sí mismos les conviene hacerlo. Bueno, el profeta Daniel se está refiriendo a un pequeño cuerno, y este pequeño cuerno es un poder religioso que emerge para guiar y gobernar sobre los últimos 7 de esos 10 cuernos que leímos, lo cual nos lleva al retorno de nuestro Señor el Mesías. Es decir, todo esto está dentro de un plan programado y Dios lo ha tomado como señales proféticas de la venida, de la segunda venida del Señor. Son señales proféticas, lo que pasa en las naciones, lo que ocurre en el mundo, el hambre, la pestilencia, la desnudez, el egoísmo, la avaricia, la guerra. Así que Daniel habla del Imperio Romano y de estos 10 reyes que surgen del Imperio Romano, y luego de estos últimos 7 que se van a convertir como en una combinación. Esto va a ser como poderes de Estado-Iglesia. Poderes Estado-Iglesia se unen, se combinan para lograr manipular a las personas. Y dice Daniel que ese poder perdurará, imagínense ustedes, hasta la segunda venida del Mesías. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si esto va a ser así, no porque nosotros no hagamos nada, no porque el diablo quiera, Dios dice que será así. ¿Por qué será así? Ya Dios juzgó, recuerden lo que dice el apóstol Pablo, que a los que antes predestinó, a estos también llamó. Está hablando el Señor de todo lo que ya Él vio. ¿Qué dice cuando Pablo escribe a los Efesios capítulo 1 verso 3?
Fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios vio todo lo que pasó, juzgó todas las cosas y puso la historia a correr de nuevo. Eso fue lo que pasó. Así que el Señor está haciendo algo tremendo aquí con esto y ha establecido que este poder diabólico y perverso que va a seguir engañando permanezca hasta la segunda venida del Señor. Pero usted tiene que trabajar para no dejarse engañar. ¿Quiénes van a ser salvos según Hebreos? ¿Quiénes serán salvos? Los que sean guardados en santidad. Quienes permanezcan, quienes perseveren hasta el fin, son los que son salvos. Usted puede estar aquí, usted puede pasar 20 años aquí. ¿Y qué dice? Tengo que citarles este pasaje de nuevo. ¿Qué dice el Señor en Mateo 7, 21 al 23? En aquel día muchos me van a decir: en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre hablé lenguas. ¿Y él qué les va a decir a muchos? ¿Ustedes quiénes son? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que tenemos que trabajar en consolidar nuestra vida como una vida para el Señor. La referencia a este pequeño cuerno que surge y que tiene mucho poder es un poder religioso. No olvide esto, es un poder religioso. ¿Cuál es el pequeño cuerno que tiene un poder religioso a nivel mundial? ¿No saben? Por favor, está a la vista. Todos los días sale en la prensa, en la televisión, en el internet. ¿Cuál es el mayor poder religioso mundial? Claro, está en Roma. Ahí está. Y cada vez que se nombra un presidente en el mundo, ¿ustedes qué ven? La combinación, los acuerdos. ¿Por qué no nos invitan a nosotros? Porque no estamos en el lugar correcto, en los tiempos. No hemos entendido ni discernido el plan, la voluntad del Señor. Escuche esto. Nosotros no nos vamos a prestar para los engaños de la Iglesia Católica, o que la Iglesia Católica hace, o las trampas que Satanás ha planeado para mantener al mundo en perversión. Noten ustedes que Daniel es un libro profético para el tiempo del fin y deben verlo y deben discernirlo. Nosotros solemos pasar por alto esto, pero estamos en tiempos de uno de los cambios más violentos profetizados en la Biblia. Se nos cambió todo, aún perteneciendo a la iglesia del Señor, no nos dimos cuenta y caímos en todo un sistema religioso que nos ha puesto en peligro. Por eso es que necesitamos entender qué es lo que Satanás y sus gestores han cambiado, qué ha afectado tanto nuestras vidas, qué cosas hemos estado haciendo y practicando que no se corresponden con lo que el Señor estableció para su iglesia. El enemigo ha usado gente estratega desde hace cientos de años. Nosotros como iglesia, mire lo que hacemos muchas veces. Hoy tenemos un plan y mañana lo cambiamos. Hoy estamos aquí nosotros. El día que el Señor nos lleve a otro país, o nos muramos, o vayamos, o partamos con Él, alguien dirá: bueno, ya no se van a hacer las cosas así, vamos a hacerlas así. Porque no hay un plan. Porque la gente quiere hacer lo que le da la gana, porque la gente quiere seguir su vida a expensas de lo que cree, de lo que le parece, de lo que busca, y no está siguiendo el plan del Señor. ¿Por qué la gente no sigue el plan del Señor? Porque no lo conocen. No lo conocen. Si la gente conociera el plan del Señor, por Dios, todas las congregaciones en el mundo estarían llenas. Pero vivimos en esa lucha porque no conocemos el plan. Pero el enemigo, como él percibe el plan del Señor, ¿qué ha hecho? Ha levantado gente estratega desde hace miles de años. Ellos sí siguen un plan. Siguen un plan. Investigue sobre esas logias masónicas, por ejemplo. Investigue usted. Trate de indagar desde cuándo ellos existen, desde cuándo están en operación. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que quieren? Gobernar el mundo. ¿Qué queremos nosotros? Que no nos saquen de nuestro sistema religioso, eso es lo que queremos. ¿Por qué el enemigo usa estrategas, gente que piensa, gente que Dios le dio dones de inteligencia y que los quiso tener en su reino, pero se pervirtieron? Como Satanás, que Dios le dio dones, capacidades y poderes y se pervirtió.
y ahora usa eso en contra del Señor. Entonces, el enemigo ha establecido todo un plan estratégicamente bien diseñado para alejarnos de lo que nuestro soberano Yahweh estableció como su voluntad para nuestras vidas. ¿Cómo nos aleja? Haciéndonos ignorantes de los tiempos y las leyes, haciéndonos vivir una vida pseudo espiritual basada en la mediocridad. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros pensar como el Señor quiere que pensemos en su reino, desde una posición de gobierno? Cuando pensamos desde una posición de gobierno, ¿sabe dónde comenzamos a legislar? En nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Comencemos por ahí, por cierto. Si nos preguntamos, ¿gobierno yo bien mi casa justa y piadosamente como Dios me lo mandó? Bueno, ya allí usted va a encontrar un problema. Ya a partir de ahí, si hay un problema, eso no funciona en ninguna otra área. Entonces la iglesia tiene esas carencias y esas necesidades por ignorancia, pero también por rebelión, por desobediencia. Vamos a ver lo que nos dice el verso 25 de Daniel 7. Y hablará, está hablando de ese pequeño cuerno, de ese poder diabólico, y hablará palabras contra el Altísimo. Imagínense, se levantará contra el Todopoderoso, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y y medio tiempo. ¿De quién está hablando? De los santos del Señor, entregados en manos de ese poder diabólico y perverso. ¿Por qué? Por no entender nosotros nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que este gran poder hace? Habla cosas terribles contra el Señor. Ustedes han escuchado algunas declaraciones en por lo menos estos últimos 2 años que han salido desde Roma, por cierto. Hablan cosas terribles del Señor. No hay ningún temor. Creen que Dios jamás los juzgará. Se creen muy seguros bajo el poder del maligno. Tienen la osadía de hablar contra el Todopoderoso, el Eterno, el Omnipotente. ¿Y sabe por qué Dios no ha actuado? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué Dios no ha actuado aún? ¿Por qué? Porque Él tiene un calendario. Él tiene un calendario. Dios maneja un calendario. Di conmigo, calendario profético. Pero este poder diabólico quebranta a los santos, los manipula, los oprime. Y lo más terrible es que puede hacer todo eso porque cambió los tiempos y cambió las leyes que Elohim estableció para nosotros. Y si los cambió, entonces nosotros, ¿cuándo nosotros celebramos la entrada de año? Generalmente, ¿todos? El 1 de enero, a las 0,1 segundo de ese periodo de tiempo. Eso es lo que hacemos nosotros, celebramos. ¿Quién diseñó todo ese cronograma de fiestas y celebridades y celebraciones? Ese pequeño cuerno diabólico y perverso. Y si nosotros hacemos lo que ellos hacen, ¿qué significa? Que nos olvidamos de las leyes y nos olvidamos de los tiempos del Señor. En otras palabras, ese poder diabólico le quitó a los santos la posibilidad de poder festejar, celebrar los tiempos y las leyes que el Señor estableció para guardarlas y exaltar a nuestro Señor. Así que Dios llama a sus santos a obedecer lo que Él estableció desde mucho antes que la ley de Moisés apareciera en la escena de la historia de la humanidad. Y efectivamente estos tiempos y leyes fueron cambiados, totalmente cambiados. Yo voy a darles unos ejemplos de esos cambios. Anótelos. Número 1. Número 1. Yahweh comienza el día
a la puesta del sol. Por eso cuando les decimos lo de los ayunos, vamos a ayunar mañana, todos los lunes ayunamos. ¿Cuándo debemos comenzar el ayuno? Hoy a las 6 de la tarde. ¿Qué siguen haciendo muchos? No, eso es demasiado, hasta mañana, no, por favor. ¿Qué siguen haciendo muchos? Comienzan el ayuno mañana, cuando amanece, mejor dicho. ¿Y qué está haciendo? No puedo comenzar un ayuno cuando ya el día va por la mitad. ¿Me estoy explicando? No tiene sentido. Entonces, ¿qué espera el Señor? Que usted vea sus tiempos y sus leyes. ¿Cuál ley? Que Él estableció que su día, el día del Señor, comienza cuando el sol se pone. Todo el que quiera ayunar para el rey debe hacerlo cuando el sol se pone en adelante. Pero ¿qué hacemos? Es que estamos tan acostumbrados al patrón religioso, medio ayuno, un cuarto de ayuno y no sé, un tercio del ayuno. ¿Qué es eso? Por eso es que algunas cosas no funcionan. Repito, número 1, Yahweh comienza el día a la puesta del sol, pero ese pequeño cuerno diabólico cambió el tiempo para establecer que el día comenzara a la medianoche, de acuerdo al reloj del hombre, no de Yahweh. Y eso es un gran cambio, un cambio terrible. Le doy otro ejemplo. Yahweh comienza la semana al final del verdadero Shabbat o sábado. ¿Cuándo comenzó la semana para nosotros? Al final de ayer. ¿Cuándo terminó el Shabbat? ¿Cuándo? Ayer a las 6 de la tarde. ¿Cuándo comenzó el primer día de la semana? Ayer a las 6:01 de la tarde. ¿En qué día de la semana estamos? En el día 1. Y hoy a las 6 de la tarde, ¿qué pasará? Pasaremos al día 2 de la semana. Todavía nuestra mente no está condicionada para esto. Y eso que se los enseñé hace como 4 meses, 5 meses atrás. Yo se los enseñé, pero sé que otros por allí en las redes, en internet y en otras páginas usted puede encontrar gente que lo está enseñando desde años. Entonces, número 2, Yahweh comienza la semana al final del verdadero Shabbat, pero el mundo comienza la semana. Mire cuando el mundo comienza la semana. Ese sistema diabólico comienza la semana a la mitad del segundo día del calendario del rey. Porque hoy a las 12 de la noche será la mitad del segundo día. O un cuarto del segundo día. Entonces se nos dice que a las 12:01 ya estamos en el lunes. O a las 12:01 ya estamos en el lunes. O a las 00:01. Les doy otro ejemplo. Número 3, ¿no? Yahweh comienza los meses por las lunas. Pero este mundo sigue el sistema diabólico de los meses por el sol. Y por un calendario hechizado que es de origen pagano. ¿Cómo me gustaría que todos ustedes se sumerjan en eso? Deben saberlo. Yo aquí estoy tan limitado por tiempo, ¿sabe? Tenemos muy poco tiempo aquí. Y cuando el otro día hice un ensayo, traté de invitarles y dije, voy a hacer estos temas miércoles y domingo para ver si, no, el miércoles casi no vienen. Entonces no me interesa que ustedes se pierdan esto. Entonces lo dejo para los domingos, pero los domingos faltan otros y así estamos con este problema de la inconstancia. Le doy otro ejemplo, ¿está bien? Número 4. Yahweh comienza el año en la primavera, lo cual es una buena época para comenzar el año. ¿Qué ocurre en la primavera? Bueno, en la primavera comienza la nueva vida, es cuando todo florece por todos lados. Pero Roma decidió cambiar el inicio del año para la mitad del invierno. Y esa no es la forma en cómo nuestro rey Yahweh lo estableció. Esa no es la forma. Esto es tan maravilloso y vimos en el calendario de la semana pasada los ciclos del tiempo.
Y Israel, por las experiencias que ellos vivieron, ellos manejan dos calendarios, un calendario religioso y un calendario civil. Investigue eso, calendario religioso y calendario civil. Les dije la semana pasada, apréndanse los meses del calendario hebreo, así como ya sabemos desde que niños, enero, febrero, marzo, cada familia en el hogar enséñele a sus hijos los meses del calendario hebreo para que ellos se manejen en eso y aprendan desde pequeños los tiempos del Señor. Ya uno, después que tiene ya unos cuantos años, uno le da como flojera hacer eso, pero no, hay que apartar esa flojera, ese desinterés, y tenemos que abocarnos a lo que el Señor estableció. Si Él lo estableció y Yeshua vino y nunca lo cambió, más bien lo afirmó, nosotros no podemos pensar que no, vamos a vivir fuera de eso y vamos a vivir mejor. No es así. Ese es parte del terrible engaño de Satanás. Le doy otro ejemplo. Número 5. Yahweh eligió el día sábado, lo cual es el último día de la semana, y lo diseñó para guardarnos en el conocimiento de lo que es su persona, para que le conociéramos realmente como Él es. Y Él tuviera este día para identificar a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos siguiendo el calendario del Señor y sus tiempos, es cuando mejor lo podemos conocer. Es cuando mejor lo podemos conocer. Yo les decía a ustedes, mire, nosotros hacíamos una cantidad de cosas en enero, le decía, y Dios por su gracia y amor nos respondía, porque más allá de poder o no tener el conocimiento, Él veía nuestro corazón y nuestra fe. Y por su gracia nos daba resultados, nos daba fruto. ¿Cuánto más ahora si nosotros nos alineamos con su tiempo y nos alineamos con sus leyes? No las leyes mosaicas, las leyes eternas que nunca van a cambiar. Entonces veremos más el resultado de nuestra vida en el Señor. ¿Pero qué hizo Roma? Roma hizo su propio día sábado, el cual lo marcó como un comienzo de semana. Así que debemos asumir que nuestro Dios y Rey soberano nos dio unos días santos y hemos cambiado esos días por otras fechas que se nos dieron, que nos enseñaron desde niños. Pero estamos tan apegados a ellos. Mire, esto es como, otro tipo de cosas que a veces la gente se agarra tanto que no lo quieren cambiar, solo porque lo han tenido toda su vida. Y a mí me enseñaron así, esto no lo cambio. Es tan lindo cuando yo lo digo, es tan lindo cuando yo lo escucho, prefiero detenerlo. Pero lo que el Señor dice, ¿estamos aquí para llevar nuestra vida o para hacer la voluntad del Rey? Y lo que el Señor manda, por ejemplo, perdonar. Es que me cuesta perdonar a esa persona. Es que usted no se imagina. No me importa lo que haya pasado, no me interesa lo que tú quieras decir. El mandato es, perdónalo. Y hay gente que no perdona, pasan años y no perdona. Vienen a la iglesia, cantan, se ríen, lloran, ay, aleluya, diezman, ofrendan, pero no perdonan. Por Dios, qué triste la realidad de la iglesia cuando la miramos tan de cerca. ¿Cuáles son los días que deberíamos observar? ¿Cuáles son los días estipulados por el eterno Elohim? Escuche, se lo voy a decir siempre, esto no es algo que vamos a aprender como a veces yo he hecho series, la serie más larga que tengo es como de 16 temas. Esto no lo vamos a aprender en una serie de 20 temas. Esto nos va a llevar toda la vida que nos queda sobre la tierra. Nos va a llevar toda la vida. Porque esto es lo que el Señor estableció para nuestra vida. Y cuando hablamos de esto tenemos que poner a un lado todos nuestros prejuicios, todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres familiares, nuestras ideas populares, nuestros días de fiestas nacionales. Tenemos que poner a un lado todo eso. ¿Usted es del cielo o es de la tierra? Bueno, viva como en el cielo se ordenó que se debería vivir. Si usted va a otro país, se los he puesto de ejemplo muchísimas veces. Usted no puede vivir en ese país como vive aquí. En estos días escuché que el presidente Trump dijo que ahora toda persona que quiera emigrar y quiera llegar a Estados Unidos debe hablar inglés, si no, no lo van a dejar. No es egoísmo eso. Es que si usted viene a mi casa, yo quiero que usted le dé aportes a mi casa.
Yo no quiero que usted venga a deteriorar mi casa. Tenemos que ser muy inteligentes, muy inteligentes. Tenemos la capacidad de serlo. Seámoslo. Seámoslo. Entonces, dile al que está a tu lado, aparta todos tus prejuicios. Aparta todas tus costumbres. Aparta todas tus ideas populares. Cuando usted viene al Señor, ¿qué espera el Señor? Que usted tenga a alguien que le enseñe la cultura del cielo. No la cultura de la tierra, ya esa la tiene de sobra. ¿Y qué es lo más difícil aprender? La cultura del cielo. Complicado esto. Muy complicado. Entonces nosotros, usted asúmalo, entiéndalo. Nunca se compare nosotros con alguna otra congregación o iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener mucha gente. ¿Qué busca la gente? Siempre seguir todo lo que todos están haciendo. ¿Cuántas personas tenía el Señor? Dije tenía, no cuántos le seguían. Muchos le siguieron hasta que Él los confrontó. Ustedes tendrán que comer mi carne y beber mi sangre si quieren la vida eterna. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hasta ese día llegaron. Y Pedro quiso ser condescendiente con la gente. Le dijo, Señor, pero has hablado. ¿Cómo pudiste haber dicho eso? ¿Quién puede soportar esa palabra? Por favor, estás echándonos a perder la cosa. Habla más suave para que la gente siga con nosotros. Él dijo, no. Si tú también te quieres ir, le dijo a todos, si ustedes quieren, vayan, aprovechen la colita, váyanse con ellos para que no se queden muy solos. Y Pedro hizo algo sabio. Tuvo una iluminación en su espíritu y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ah, bueno, entonces si yo tengo palabras de vida eterna, hagan lo que yo digo. No se preocupen por los demás. Sigan mi ley, sigan mis tiempos, conozcan mi calendario. Hoy les dice el Señor. Mire, yo creo que estamos aquí para hacerle caso al Señor. Yo no creo que alguno de ustedes haya venido aquí para seguir la vida como quiera. Y si vino con ese propósito, yo creo que está perdiendo el tiempo aquí. Yo creo que la mayoría de los que vinimos a un lugar como este venimos con la convicción de aprender más del Señor para obedecerlo mejor. Y si aprendemos algo que estábamos haciendo mal, ahora cómo hacerlo, y no lo queremos cambiar, bueno. Tarde o temprano usted va a decir, no aguanto esto. Chao, por si acaso no se despide. No les ofendo con decirles la verdad, aunque puede ser ofensivo la forma en cómo se los digo, porque ustedes quieren retener cosas que el Señor dice, no, eso no te va a servir para lo que te he llamado a hacer. ¿De qué le va a servir a usted la religión para hacer la voluntad del Señor? De nada. Les quiero recomendar esto. Usted puede revisar la historia de la iglesia del Señor y se va a dar cuenta que en esos primeros 400 años de la iglesia, ellos como pueblo del Señor guardaban los días santos anuales. Revise la historia de la iglesia y no me refiero a ahorita solamente. Revise el pueblo del Señor. Revíselo. ¿Cuál era la condición de Israel en Egipto y cuál era la condición de Israel en el tiempo en que el Señor Yeshua iba a aparecer en la historia de la humanidad? ¿Cuál era la condición de Israel? Una nación rebelde, desobediente, en opresión, bajo yugo del enemigo por su rebelión y desobediencia. Tanto en Egipto como cuando el Señor vino. Vino el Señor a salvarlos y lo mataron. Claro, eso estaba dentro. El diablo pensó que había ganado y al tercer día todo el infierno fue sacudido. Ustedes pueden comprobar por sí mismos que no es tan complicado mirar esto. Mucha gente en el mundo piensa que, por ejemplo, los sábados anuales fueron parte de la ley de Moisés, tanto como otras leyes. Dicen, no, esto es parte de la ley de Moisés, esto es parte de la ley de Moisés. Pero no lo son. De hecho, las fiestas del Señor fueron establecidas desde mucho antes. ¿Y sabe lo que hicieron las ordenanzas ritualistas establecidas
a través de la ley de Moisés, simplemente adoptaron lo que Dios había establecido, lo acogieron, lo incluyeron. No podían dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de las otras celebraciones. Entonces no podían dejarlo de lado. Lo tomaron y lo incluyeron. Y como lo incluyeron, nosotros decimos, eso es de la ley de Moisés. No, eso es tanto como el diezmo. El diezmo no es de la ley de Moisés. Eso es tanto como el perdón, como el amor. Eso no es de la ley de Moisés. Eso es tanto como la reverencia a Dios. Eso no es de la ley. Eso es tanto como el no matar, el no odiar, el no mentir. Eso no es de la ley de Moisés. ¿O acaso cuando ya el Señor venga, nosotros diremos, bueno, ya no existe, ya para qué tener Biblia y tener la ley o las tablas o lo que sea? No, habrá algo grabado en nuestros corazones que seguirá diciendo, no mates, no mientas, no blasfemes contra el Señor tu Dios. Él dijo, escribiré estas leyes en sus corazones. ¿Quién las podrá borrar? ¿Quién? Así que cuando Dios te graba a fuego su ley en tu corazón, en mi corazón, es para que te olvides de pensar que se está refiriendo a las leyes mosaicas, se está refiriendo a las leyes eternas que son las que sostienen todo el universo. Él no dijo, escribiré ahí algunos poemas, escribiré mis leyes, las pondré en sus corazones. Wow. Póngase de pie, por favor. Repito, este es un tema muy amplio que no puede ser agotado en un momento, ni en un día, ni en una semana, ni siquiera en un año. Pero es necesario que sigamos invirtiendo tiempo en conocer más de los días santos del Señor. Y usted debe interesarse en profundizar esto. Yo les reto hoy a que investiguen, lean, oren, ayunen por esto, pidan al Señor discernimiento, revelación, conocimiento. Lo necesitan. Yo lo necesito. Para que investigue todos los hechos del Señor, sus fiestas y las fiestas ceremoniales de Israel, que son rituales. Por eso les dije la semana pasada, la intención de todo esto no es que nosotros vayamos a la celebración de las fiestas ritualistas. No es eso lo que vamos a hacer. No es eso. Usted no me va a ver aquí con un kipá, aunque tengo uno que me regaló un hermano mesiánico, me regaló un kipá y lo tengo en mi casa. Pero usted no me va a ver aquí con eso puesto. Usted no nos va a ver aquí celebrando algunas que otras cosas que son propias de Israel, porque ellos conmemoran algo que nosotros no vivimos. Pero lo que sí fue establecido para ellos y para nosotros, que nunca pasará, son los días santos del Señor. Las fiestas ritualistas ceremoniales fueron añadidas mucho después que el antiguo pacto fue establecido. Y todo eso se debió a las transgresiones del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué el Señor hizo eso? Porque el pueblo del Señor estaba en desobediencia y estaba sufriendo. Y Él diseñó un plan de enseñarle a su pueblo a obedecer a través de las fiestas ceremoniales. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, hagan esto y esto, porque estaban rebeldes. Mire esto. Ahora yo lo veo y lo entiendo mejor. Todos nosotros y todos los que están en el mundo, nos hemos resistido a seguir el plan del Señor de una u otra manera. Todos. ¿Sabe qué nos va a alinear? Esto nos va a alinear. Su calendario nos va a alinear. Él va a encontrar en nosotros obediencia total cuando comencemos a vivir esto y a entender esto. Entonces fue lo que Dios hizo con Israel en su tiempo, hasta que vino el Mesías y luego el Espíritu Santo, quien nos enseña a obedecer, pero con amor, con humildad. Él no nos regaña, el Espíritu Santo no nos regaña, no nos reclama, porque ustedes no. Él nos persuade con amor. Y el que lo resiste y lo afrenta, el Espíritu Santo lo deja solo. ¿Por qué? Porque al altivo Él lo mira de lejos. Todo esto tiene que ver con el plan maestro de Yahweh. ¿Cuál es el plan maestro de Él? Reproducirse a sí mismo. Reproducirse a sí mismo.
Y esto tiene que ver con el hombre, solo que el hombre no lo entiende. Mira al que está a tu lado y dile: Dios tiene un plan. Reproducirse a sí mismo a través de ti y a través de mí. Y Él se reproduce. Él se reproduce, todos los días se reproduce. Por eso es que Él no quiere que usted siga siendo usted con una Biblia en un lugar como este. Él no quiere eso. Él quiere vivir su vida en usted y en mí. Y si un día no tenemos esto, como pasa en muchos países que muchos hermanos nuestros no la tienen, por eso no significa que no lo conoceremos a Él realmente. Eso no significa que estamos privados de experimentarlo. Pero estamos tan apegados a esto que creemos que esto nos va a salvar. Esto no nos salva. Ahora, si esto se revela en nuestra vida, podemos ser salvos. Pero esto no es un amuleto de salvación. Esto puede ser un libro más, como puede ser el mayor tesoro que usted nunca ha tenido. ¿Cómo puedo hacer la diferencia? Siendo práctico con lo que Dios me ha mandado a hacer. Práctico, práctico, práctico. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cómo le podemos demostrar al Señor nuestro amor? ¿Hay alguna otra manera? Por eso, esto es un gran desafío. No lo vayan a perder, por favor. Mira a la persona que está a tu lado y dile: deja que el Señor se reproduzca en ti. Ese es su plan con el hombre. Él quiere que las personas puedan verlo a Él en cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere. No que te vean a ti, no que me vean a mí, que lo vean a Él. De eso se trata. Levante sus manos, por favor, al Señor. Dígale al Rey: Señor, te pido perdón por este momento en el que puedo comprobar que algunas cosas no las he hecho bien en el intento de agradarte, pero mi ignorancia me desvió de ese propósito de alegrar tu corazón. Hoy te suplico que me ayudes a alinearme con tu calendario, con tus tiempos, con tus leyes. Yo quiero demostrarte mi amor con una obediencia incondicional. Yo necesito ser guiado por ti todos los días, a cada momento, a la única verdad que eres tú. Dame de esa gracia que yo necesito y haz que mi corazón pueda estar siempre humilde ante tus gloriosos pies. Aleluya. Y si hay alguien aquí hoy que quiere nuevamente confirmar su amor por el Señor, su entrega al Señor, o hay alguien aquí que quizás no conoce al Señor y lo quiere hoy conocer, hoy puedes comenzar ese proceso de conocerle. Hoy puedes comenzar a aprender a conocerle.